Buenos días. Muchas gracias por acompañarnos en este webinar, el número 24 ya de la serie de Ipsos Talks. En esta oportunidad vamos a enfocarnos en analizar estas nuevas tendencias que se vienen dando en este entorno tan cambiante que nos ha tocado vivir. Hoy día sus presentadoras seremos Virginia Wild, que es nuestra líder global de innovación, Andrea Salazar, líder también de estudios de innovación en Ipsos Perú, y quien les habla, Rosario Mellado. Y bueno, lo que veremos primero será una mirada al contexto actual, que definitivamente está favoreciendo y fomentando la innovación. Luego iremos a la presentación de Virginia, que nos va a explicar cómo podemos capitalizar esas tendencias que se hacen cada vez más fuertes y activarlas a favor de nuestras marcas. Y para aterrizar toda nuestra realidad local, Andrea nos va a presentar una mirada al mercado peruano y a varios casos de innovación con ejemplos concretos aplicados a nuestra realidad. Empezaremos entonces con una mirada a la situación actual del Perú y algunas perspectivas. Vemos entonces que es importante la influencia de la coyuntura política y también sanitaria, y que estamos regresando a la normalidad gradualmente, pero definitivamente no somos los mismos, ¿no? Hay cambios importantes que anotar. Y también vamos a resaltar un poco la importancia que ha tenido el emprendimiento y la innovación en la pequeña empresa, y cómo esto ha permitido también que mucha gente salga adelante reinventándose. Pues lo primero es que, a pesar de la inestabilidad política, tenemos un panorama sanitario bastante favorable, ¿no? Vemos que los peores momentos de la pandemia ya van quedando atrás, y esto es lo que más va a influir en el corto plazo. Si vemos estadísticas recientes, tenemos acá un cuadro donde vemos que el Perú ha sido el país con mayor reducción de muertes diarias en Latinoamérica entre mayo y junio de este año. También los contagios se han reducido significativamente, ¿no? Y vemos acá también la cifra de SINADEF que después de ese primer pico que tuvimos, y en una segunda ola que fue bastante más fuerte de lo que mucha gente esperaba, el número de fallecidos se acerca cada vez más a los niveles de 2019. Volvemos ya poco a poco a una normalidad de niveles previos a la pandemia. Además, la vacunación está avanzando a muy buen paso. Tenemos ya más de 10 millones de vacunas aplicadas, un programa ya definido para terminar antes de fin de año con inmunizar a la población, y esto hace que la posibilidad de una tercera ola sea bastante menor en la medida que la gente que se está vacunando es la gente más joven, que está más en actividad y más en contacto, ¿no? Si esta tendencia positiva sigue, se espera un crecimiento de entre 8 y 10% este año. Entonces, estamos ya listos para ir volviendo gradualmente a la normalidad. Si toda esta tendencia positiva hace que la actividad económica, la actividad comercial y, claro, también la actividad social se vaya reactivando gradualmente, ¿no? Vemos ya centros comerciales con más aforo que antes, más tráfico en la calle, restaurantes que ya se empiezan a llenar poco a poco, las familias, los amigos que se empiezan a reencontrar, pero definitivamente ha habido cambios. La innovación ha sido necesaria, ¿no? Ha sido algo forzado, algo necesario, algo acelerado, y ha alcanzado diversos aspectos de la vida diaria de las personas. En ese sentido, sabemos bien que el tema de digitalización ha sido un acelerador del cambio, ¿no? Ha sido fundamental en esta adaptación a la nueva realidad. Una cifra importante tener en mente es que ya el 80% de la población urbana del Perú está conectada a Internet y lo hace menos de una vez por semana. No podemos decir que sean digitales asiduos, pero sí por lo menos un 54% lo hace diariamente y ya interactúa más con diferentes plataformas y redes de manera cotidiana, ¿no? Esto ha ayudado a que la penetración de e-commerce alcance 44% en el último año, lo que son más o menos 6 millones de compradores, y ese crecimiento se dio muy fuertemente durante los meses de marzo a julio de la pandemia, ¿no? Y es un cambio que definitivamente se va a mantener en el tiempo. Hay una intención de recompra alta una vez que esas personas ya se han acostumbrado a ese nuevo canal digital y está funcionando bastante bien. Esto en valor, según datos de la Cámara Peruana de Comercio Electrónico, alcanza 6.000 millones de dólares en el 2020, ¿no? Tenemos que un crecimiento de 50% solamente en el año pasado,
acelerado básicamente por el impacto del COVID, ¿no? Hemos tenido un crecimiento que se hubiera dado normalmente en 5 años, en solamente 6 meses. El sector de mayor crecimiento en cuanto a comercio electrónico ha sido el e-commerce, de retail, ¿no? De retail moderno, digamos, que incluye supermercados, tiendas por departamento, electrodomésticos, tecnología en general, que ha crecido 250%, ¿no? Y ha compensado otros sectores que han caído, como por ejemplo el turismo, que ha caído con 75% más o menos, y también ha afectado un poco ese sector, ¿no? Otro sector que también ha crecido bastante en cuanto al campo digital es el sector de educación, que lo vamos a ver un poco más en detalle adelante. Otro dato interesante es que la participación en el consumo de tarjetas antes de la pandemia solamente era el 12.5%, y ahora se ha casi triplicado, tenemos un 35% de la participación de lo que es e-commerce en el uso de tarjetas de crédito. Datos importantes también que poner acá es, por ejemplo, que otros sectores también han crecido, pequeños, que no pesan mucho en este crecimiento, pero tipo restaurantes pequeños, panaderías, todo lo que es moda, textiles, también ha usado mucho el e-commerce. Sin embargo, hay una oportunidad, un reto bien importante, que es hacer crecer el e-commerce en provincia. Vemos que de la venta de e-commerce que reporta el CAPESE, el 90% está concentrado en Lima. Solamente el 10% viene de provincia. Hay una buena oportunidad no solamente por el lado de digitalizar a los compradores, sino también de animar a estos compradores, comerciantes, que usen estos canales para poder llegar mejor a su público objetivo, ¿no? Entonces, esta es una responsabilidad que nos compete un poco a todos, el educar digitalmente, ¿no? Y también, por supuesto, fomentar la bancarización, la penetración de Internet en provincias y en todos los sectores socioeconómicos. Específicamente hablando de la banca, notamos también un cambio importante, ¿no? Ya vemos que entre los bancarizados, que más o menos alcanzan el 51% del Perú urbano, el uso de los canales digitales ya supera los presenciales. Tenemos 57% que usa banca móvil, 52% banca por internet, 44% aplicaciones de transferencia, que también es un crecimiento muy importante, que superan pues a medios presenciales como ir a la ventanilla o usar teléfono, inclusive cajero automático. Entonces este cambio ya se dio y es un cambio que difícilmente va a dejarse, ¿no? Ya está asimilado por los bancarizados, y el reto va más por hacer crecer la penetración para que esto siga también creciendo. Hablemos ahora del sector salud, que es uno de los que más ha tenido que adaptarse a los cambios. Y tenemos claramente que la atención presencial se afectó muchísimo, ¿no? Acá tenemos estadísticas de enfermedades crónicas que tienen que atenderse permanentemente, que dejaron de asistir a sus citas, a sus tratamientos. Eso también tuvo un efecto que posiblemente también generó un poco de mortalidad debido al COVID indirectamente, ¿no? Sin embargo, vemos cómo la telemedicina creció explosivamente, ¿no? En el 2019, que ya se empezaba un poco con esa tendencia, tuvimos menos de 30.000 atenciones por telemedicina, y en el 2020 se llegó a más de 14 millones de atenciones. Vemos ya también que hay muchas marcas importantes de seguros, de farma, que se han subido a esta ola, ¿no? De atenciones remotas, de deliveries de farmacias, y también hay una mucho mayor demanda de productos de diferentes tipos que antes no se consumían y que ahora son de primera necesidad en los hogares, ¿no? Sin embargo, también tenemos efectos negativos importantes, sobre todo en la educación, ¿no? Vemos que la pandemia ha agrandado esta brecha educativa que tenemos en el Perú. Ha habido un 45% de estudiantes escolares que, si bien empezaron o trataron de empezar con la educación remota mediante internet, tuvieron que dejar sus clases remotas online debido principalmente a problemas de conectividad, que es el principal problema que hay en zonas alejadas, zonas rurales, o inclusive mismo en periferia no tenemos una buena señal de internet aún, la cual limita la educación de los niños. También hubieron más de 100.000 estudiantes de educación básica regular o primaria que tuvieron que dejar sus escuelas privadas y pasarse a escuelas públicas, posiblemente por problemas de pérdida de trabajo a sus padres, y hay posibilidad para ese tipo de educación privada. Y también en la universidad hemos tenido más de 170.000 estudiantes que sencillamente tuvieron que dejar sus clases para
en fin, poderse trabajar, ayudar en su hogar, o que tampoco podían pagar ya las pensiones, ¿no? Entonces acá hay un lado negativo que es importante también tomar en cuenta para poder solucionar y considerar en este crecimiento digital que se está teniendo en la educación. Sin embargo, también está el otro lado, ¿no?, de la educación, que es este impacto positivo. Tenemos 53% de mayores, 18 años, acá no estamos viendo niños de colegio, ¿no?, sino personas mayores que declaran estar tomando clases online en su casa, de diversos tipos, ¿no? Inclusive diplomados, hasta maestrías, hasta cursos de música, de arte, en fin, ¿no?, de idiomas también mucho, que están tomando clases online y están interesados en tomar a futuro carreras técnicas universitarias con grados remotos, o quieren estudiar modalidad online híbrida, algún tipo de capacitación, eh, o han incrementado incluso streaming para su educación. Entonces también es una oportunidad importante que ya empezó a crecer mucho, que se puede seguir potenciando porque hay una gran demanda ahí todavía por cubrir. Y esto, vemos que en el futuro lo que estamos viendo es que ha habido un crecimiento explosivo también de lo que se llama las EdTechs, ¿no?, que son estos emprendimientos digitales del sector educativo, tecnológico, plataformas que ayudan no solamente a alumnos o a gente que quiere estudiar, sino también a docentes o a gente que quiere generar y compartir contenido en plataformas especialmente hechas para eso, ¿no? Entonces tenemos plataformas como Creana, DevCode, Laboratorio, Check, Wabu, Crack the Code, NetSun, Syllabus y muchos otros, que lo que hacen son crear esas plataformas para entornos de aplicaciones móviles educativas, pero también aplicaciones que ayudan a los profesores a hacer dinámicas, a tomar evaluaciones. Hay plataformas de cursos online y, por supuesto, estas plataformas que se llaman las MOOC, que son las cursos online masivos, que llegan muchas veces gratis, inclusive a un gran número de personas, y este crecimiento de 400% nos muestra pues que es un sector con mucho potencial que también se está transformando aceleradamente y ha respondido de manera muy positiva a la crisis, ¿no? Pero tal vez el cambio más importante se ha dado en la vida cotidiana, ¿no? El hogar se ha vuelto el centro de toda nuestra actividad, el lugar en que trabajamos, estudiamos, nos entretenemos, nos ejercitamos, etcétera, un largo etcétera. Los roles en el hogar han cambiado mucho, la dinámica familiar es otra, se han descubierto nuevas actividades que antes no se hacían y que muy probablemente van a permanecer en el tiempo, ¿no? Tenemos así que un 14% que está haciendo teletrabajo en casa, todavía se mantiene esto por un tiempo más, y esto llega a 26% en nivel B y 42% en nivel A, ¿no? Entonces son dinámicas bastante distintas a las que no estábamos acostumbrados y que han cambiado los roles dentro del hogar. Tenemos también un interesante 9% que está trabajando desde su casa con algún emprendimiento que muy probablemente ha empezado durante la pandemia, ¿no? Entonces esta casa que es ahora oficina, centro de trabajo, es lo que probablemente sentimos más como consumidores, que nos ha afectado en nuestro día a día, y nos hemos adaptado de manera exitosa, creo, a esta nueva dinámica que nos ha cambiado la forma de organizarnos muchas veces dentro del hogar, ¿no? Y en todo este contexto es interesante también destacar el tema del emprendimiento, ¿no? Hablamos de emprendimiento en el hogar, pero la percepción de muchos es que la pandemia hizo que cierren muchas pequeñas empresas, y es verdad, ¿no? Pero acá tenemos cifras del INEI que nos dicen que en el neto, si restamos las empresas cerradas, las que abrieron nuevas en el 2020, tenemos un neto positivo, 189.980 empresas nuevas netas en el Perú en el 2020, ¿no? 45.000 cerradas y más 200.000 nuevas nos dan este saldo positivo. Y vemos que el 60% de estas empresas nuevas, creadas en el último trimestre del 2020, son unipersonales. Es decir, son emprendimientos de personas que probablemente perdieron el empleo, tuvieron que buscar la forma de recursearse, y lo que han hecho es hacer un negocio, ¿no? Hacer un negocio que está muy probablemente entrando también por el lado digital en muchos casos, y que es también un segmento objetivo importante, interesante, que por ejemplo los bancos pueden considerar, ¿no? Son emprendedores que necesitan diferentes tipos de financiamiento, necesitan asesoría también para todo lo que es digital, para sus promociones, para tener plataformas en redes sociales, y hay también una demanda importante de estos servicios por este sector que hay que tomar en cuenta, ¿no? Inclusive vamos a ver que
Ya hay 260.000 comercios, también cifras de CAPESE, que ya están vendiendo por el canal online, ¿no? Que alcanzan al 5% del total de comercio. Esto es 4 veces más de lo que había antes de la pandemia. Sin embargo, todavía pues hay más de 5 millones de comercios que no están usando el canal digital, falta bastante camino por recorrer. Ha habido un primer gran impulso, impulso forzado, explosivo de la pandemia, pero recién estamos despegando, ¿no? Hay mucho espacio para seguir creciendo también, que viéndolo del lado bueno, es una tarea por hacer, mucha oportunidad por seguir avanzando. Inclusive a nivel de minoristas, especialmente los bodegueros, podemos ver este efecto positivo en lo que es adopción de medios digitales, ¿no? Tenemos que se ha más que duplicado la proporción de bodegueros que aceptaban y aceptan ahora medios de pago digital, ya sea de tarjetas de crédito, de débito, o inclusive estas aplicaciones de transferencia de billetera electrónica que están usándose mucho, ¿no? Entonces ya los pequeños negocios se han también modernizado en ese sentido, están recibiendo pedidos por WhatsApp, haciendo sus transacciones digitales también, de repente un poco empíricamente primero, y nuevamente hay esta oportunidad de apoyarlos en este crecimiento y tenemos tanto usuarios nuevos del lado de consumidor de los medios digitales que requieren también educación digital, que requieren guía, apoyo, servicios de postventa también mucho más detallado, como de estos comerciantes, emprendedores que también están necesitando asesoría y apoyo para seguir creciendo de la mano de lo digital, ¿no? Entonces vemos que el contexto para el resto del 2021, si bien todavía se presenta incierto, tenemos claramente oportunidades para que las marcas sigan proponiendo innovación y sigan incrementando la preferencia de sus clientes y sus consumidores, ¿no? Por eso ahora los dejo con Virginia, que les va a hablar de las tendencias más importantes que se pueden capitalizar desde la innovación. Adelante, Virginia. Hello, my name is Virginia Weil. Thank you for inviting me here to speak today. I am the Global President of Innovation at Ipsos. And today I'm going to talk about activating trends to build the future. Today, every sector is being disrupted. People are moving away from old habits and making different choices. They are increasingly willing to work with the world in a different way. Awareness of trends is, of course, important, but knowing how to translate this knowledge into commercial propositions and actions that drive profitable growth is key. So the question is, what does it take to activate a trend? There are lots of trends happening in society today, but I'm going to focus on what I call the big three: health and wellness, sustainability, and digital services. People want more help in achieving mental and physical wellness, increased activism from the brands they use, and new options for digital services to improve their daily lives. Health and wellness can be achieved in many ways, including exercise, meditation, and of course, the food and beverages we consume. Today, we will focus on food and beverages, specifically functional foods. There is no accepted definition for functional foods, but they can be described as food or food components that may provide benefits beyond basic nutrition. So we have a very big database at Ipsos, and we took a look at all of the functional food and beverage innovations, so 15,000 respondents in all across 18 countries. We found that consumers' first impressions or unaided responses in this area were both granular and specific in terms of both desired benefits and ingredients. This reflects how the market has changed from general better-for-you products to products with more specific functional benefits based on personal needs. Now, this trend existed before COVID due to the information availability from the internet and general awareness, but has been accelerated by the current situation, which has caused people to focus more on health. In a study conducted just 2 weeks ago, we decided to ask consumers what were they looking for in terms of their health and wellness priorities. The top 15 benefits are shown here. In the US, the top 3 were sleep better,
immunity boost and weight management, followed by preventing cancer in fourth place. And in Mexico, it was immunity boost, prevents cancer, sleeps better. So there's a lot of commonality between the two countries in what consumers are looking for. Some differences did exist, however. There was a difference in stress relief. In the US, it was higher, number 5, and in Mexico, it was 15. You can also take a look at the items that are italicized, and that means they appeared in the top 15 in one country, but not in the other. So I'll give you a minute to look. And then, in terms of what makes something healthy, we again went to our database and found that ingredients definitely matter. Benefits must be supported with a reason to believe. So when we took a look at what drove product liking or trial, the presence of statements such as all natural, vitamins and minerals, protein, plant-based, specifically soy, oat, or whey, fruits and vegetables, calcium, probiotics, antioxidants, and fiber. And then, of course, the absence of negatives, no additives, no sugar, and low calories. Interesting, we also found other comments that started to bubble up about how food is grown. So things like organic or ethically sourced or locally grown or fair trade. Now, about a year ago, we saw comments in this space, but they weren't actually drivers of trial. Now they're starting to become drivers, but still not the most significant things. But more on that in the next section about sustainability. There are many ways to describe sustainability, but the one I like best is meeting our own needs without compromising the ability of future generations to meet their needs. From a global study conducted by Ipsos, 79% of respondents agreed that they would seek out products which are better for the environment. And the pandemic has not lessened people's concern. When asked, we are headed for an environmental disaster unless we change our habits quickly, most consumers agreed, and the trend is moving upwards. But above all, consumers are part of the solution, but it's really on the company. Again, when we ask the question, who, if anyone, do you think is responsible for ensuring consumer products are environmentally safe and socially responsible? 39% of people said the company. And 68% say that if businesses do not act now to combat climate change, then they are failing their employees and customers. That's significant. So there really is an opportunity for companies to build consumer loyalty. Brands that are considered to act sustainably are rewarded with higher favorability. You can see the chart here, and there are some differences between the younger and the older age groups, but both really feel it's important. The key thing here is that the solutions need to be tangible and easy to understand to effectively cut through. So don't overcomplicate it. There's two examples here. One is of Starbucks, which eliminated the plastic straws and went to paper straws. And the other one is an example of a tangible plastic reduction by using carton multi-pack holders instead of plastic. Consumers want to know the brand behind their brands and what it stands for. And companies also have a responsibility to close the say-do gap. They need to figure out how to offer consumers the opportunity to act on their desire. In another study we did, we found that 71% of consumers in the US agreed that they wanted to buy products with as little packaging as possible. But only 49% would be willing to change their regular habits to do so. And when we experimented with different types of claims on packages and put higher price points, there was no effect on trial whatsoever. So consumers want to do good, but companies need to help them by keeping the quality of the products and the price the same. So here again, we see that sustainability is important, but it's not the most important thing. When we ask consumers the top two things in making a final purchase decision, products that are offered at a lower price was number one, followed by products are made in my country, and then hygienic packaging and eco-friendly packaging.
So an analysis of sustainability claims showed us that they're motivating, but not as motivating compared to efficacy and quality of life. Benefits that will help consumers in these areas. Again, it's a priority, just not as high a priority as other things. I do think over time, though, it's definitely an area to watch in terms of how motivating it is for consumers. So to really adjust the changing attitudes, strengthen brand image, and stand out from the crowd, there's 4 things we would really recommend in activating this trend. The first is to really assess your current impact your business as usual model is having on the environment before you start innovating. So what values does your business bring to the world? Next is to understand what's truly important to your target consumers or stakeholders. What are they likely to act on? And it's important not to try to be all things to all people. Next is to really enable them to do the right thing. So seek the path of least trade-offs for consumers so they can act on their desire to do good without sacrificing. And finally, commit. When you're implementing a new strategy, emphasis should really be on the initiatives that your business can commit to long term, not one this year, one the next. It's something that you can really put the company behind. Next, we're going to move on to digital services. So digital services can really help improve our lives in many ways, but the question really needs to be asked, is technology really what people want to buy? From our experience, we find it's more important to focus on benefits with technology as the enabler. So we've identified 3 key behaviors of drivers of change, and they really are enhance my life, do it for me, and make me confident. And it's also important to deliver on all 3. Excelling on only 1 or 2 rarely leads to success. Let's start with the first driver, enhance my life. Most people don't want technology for the sake of technology, as I just said. They want solutions to make their lives easier. Solutions that allow them to focus on their priorities, which are generally health, their family, and their happiness. And successful innovations keep this in mind. Enhancing consumers' lives and the way they deliver on it by simplifying, let's say, their to-do list or simplifying their lives, removing friction from the process, or making something easy. And while doing this, remaining warm, authentic, and not leading with fear. A great example of this is the infrared thermometer, which allows you to take a temperature without touch. In this way, you can monitor your baby's health without waking them up. Everybody wants that. Or in light of COVID, it provides an easy way to screen for illness so you can protect yourself and others, allowing, in some ways, to get on with your daily lives. Now, this is a totally opposite example that I put in, and another way to enhance consumers' lives. And this is a company that provides home delivery of wine and spirits. So in essence, you can bring the bar to your house and you can keep partying with your friends and loved ones without having to go out. And currently there's over 100,000 registered users for this service. The second key driver is do it for me. People don't just want information, they want solutions. A lot of technology development in recent years focused on really showing data. Fitbit initially showed you how many steps you take in a day, but just showing you data didn't solve the problem. And consumers want a solution. They want to feel like they're being taken care of. And now Fitbit also buzzes you to let you know that you need to move, providing a solution to the problem, which is a reminder to move. This theme plays out also in categories like entertainment really nicely. Think of your playlists and your music app or your videos or Netflix, where you're being offered a selection based on your stated likes and on your viewing or listening behavior. So curation, customization, and consolidation are also part of Do It For Me.
Here's an example I use very often. There are thermostats that tell you where you are using the most electricity, but the most successful one is Nest. Nest automatically adjusts the temperature in your home based on your routines to save money. So it's not just a diagnostic, it's a solution. Finally, the third key driver of behavior change among consumers is confidence. They want solutions that help them feel confident by removing the potential for error, and they want to be in control. For example, being able to enter your food delivery order in an app makes you certain you were not misunderstood over the phone. Or Uber shows you exactly where the driver is. Consumers want reassurance, and they want to see the process. A great example of this is Domino's Pizza Delivery. It's an app that allows you to order online, and then after you've placed the order, it allows you to track when the pizza is in the oven, leaving the store, and where the driver is, all of which provides confidence and control in the process. So when developing digital solutions, it's important to keep in mind that consumers want you to help them enhance their life, do it for them, and make them confident. So in summary, what can you do today to activate trends? Well, for health and wellness, it's important to understand consumers' health and wellness needs and provide clear and differentiated solutions supported by reasons to believe. For sustainability, it's important for companies to provide options with the same quality and price that make it easy for consumers to do the right thing. And finally, digital solutions. Think of them as the technology as an enabler and not the solution itself. Keep benefits top of mind. People don't want technology for the sake of technology. They want solutions that enhance their lives. Thank you. Hola. Bueno, después de haber visto lo que nos explicó Virginia sobre las tendencias que hemos visto a nivel global, quería tener esa oportunidad para aterrizar un poco qué es lo que estamos viendo en este mercado, ¿no? En el mercado en Perú, cuáles son las tendencias que se han aplicado, qué ejemplos hemos podido encontrar. Entonces, en general vemos que hemos tenido un contexto que nos explicó Rosario súper bien, en el que hemos tenido cambios desde educación, cómo funcionan los hogares ahora, la salud, obviamente, y también todo el tema de retail, las compras, la digitalización, tanto compras por internet como la bancarización. Entonces, esto ha hecho que muchas de estas tendencias que se han visto a nivel global se aceleren también a nivel local. Entonces, ¿cuáles son los 3 hot topics que vamos a aterrizar ahora? El primero, que es salud y bienestar, ¿no? Muy amarrado con todo este tema de la pandemia, ha venido una mayor preocupación por la salud, por el cuidado de las personas, por estar mejor. Es algo que ya venía siendo una tendencia importante en años anteriores, pero debido a esta coyuntura se ha acelerado. En segundo lugar, la sostenibilidad, o sea, igual había cierta tendencia antes, pero ahora hay una mayor preocupación por esto. Y en tercer lugar, los servicios digitales, que como ya hemos visto, toda esta digitalización ha hecho que estos servicios vayan siendo más importantes porque ayudan a las personas a tener una vida más fácil, digamos, ante todo este contexto de dificultad que ha habido por la pandemia, nos ha ayudado a solucionar un poco nuestras vidas. Entonces, primero voy a contarles un poquito sobre el de salud y bienestar. Lo que vimos con Virginia era que en salud y bienestar había un punto súper importante que eran los alimentos funcionales, ¿no? Cómo los alimentos nos pueden servir para cumplir ciertos puntos que tenemos de interés, ¿no? Vimos este tema de aliviar el estrés, de sentirnos mejor, incluso temas de sueño, de aliviar la preocupación por enfermedades. Entonces, vamos a ver cómo se han aplicado estas tendencias de alimentos funcionales y de la importancia de los ingredientes en lanzamientos que se han dado a nivel local.
Dentro de los alimentos funcionales, vimos que uno de los puntos principales era la presencia de ingredientes positivos, ¿no? Y acá tenemos 3 ejemplos súper claros que usan este tema de ingredientes positivos. Por un lado, tenemos este lanzamiento de una nueva línea de chocolates que, si bien obviamente están cumpliendo con lo clave de la categoría, que es la indulgencia, están dando ingredientes que son buenos para uno, como por ejemplo quinoa, frutos secos, ¿no? Entonces podemos entrar a una categoría en donde ya hay, digamos, esta es una parte súper importante de este tema de indulgencia, dando este extra de cuidado y de ingredientes que son funcionales y que son positivos, ¿no? El segundo ejemplo es este de la Purita, en donde estamos, es un producto, son chips, ¿no? O puede ser, es una categoría de snacks, pero son chips que tienen sal marina, chips de maíz, ¿no? Entonces, mucho más saludables. Y en tercer lugar, en la categoría de nuggets, ¿no? Es una categoría que ha crecido un montón, en general porque las personas estamos, digamos, más en casa, preparando alimentos dentro de casa, y también queremos productos que sean fáciles de preparar, pero también que sean saludables, ¿no? Son productos sobre todo que se dan mucho a niños. Entonces, este lanzamiento tuvo la opción de tener, además del nugget, un nugget con brócoli y quinoa, que es algo que el brócoli, sobre todo, que puede ser un producto, digamos, que para un niño complicado de darle, entonces es una forma de dar este ingrediente que sabemos que es saludable de una manera más práctica, ¿no? En segundo lugar tenemos la ausencia de los ingredientes negativos. Esto es súper importante, sobre todo acá ya veníamos con todo este tema de los sellos desde hace un par de años, entonces eso hizo que muchas categorías tuvieran que reformular, pero cada vez están desarrollando más productos con, digamos, menos ingredientes negativos, lo cual es que obviamente no tengan sellos, ¿no? Entonces acá les traje algunos ejemplos como Triángulo, que es un chocolate clásico que es uno de los líderes del mercado, y ha lanzado una versión del chocolate Triángulo sin azúcar, entonces es poder darle este adicional a tu target, sobre todo al target que estaba buscando un producto más saludable sin la presencia de un ingrediente que puede ser para algunos negativo como el azúcar. En segundo lugar, la categoría de embutidos también comenzó a tener los sellos, y hay un grupo obviamente que está buscando productos más saludables y se dieron cuenta de que tal vez los productos que ellos consideraban saludables también tenían sellos. Entonces Bread lanzó esta línea de balance en muchos productos, o sea que ha traído el ejemplo solamente de uno que es jamón, pero en general tienen toda una línea de productos que no tienen los sellos ni de grasas ni de sodio, que están en muchos de los demás productos de la categoría. Entonces eso hizo que tenga un target específico que busque estos productos por el hecho de no tener estos ingredientes que son negativos, ¿no? Y en tercer lugar, la categoría de caldos es una categoría que estaba bajando un poco el consumo, sobre todo porque tiene algunos ingredientes como sodio, ¿no? Y no se está como percibiendo como muy natural. Y se hizo este lanzamiento de un caldo sin gluten, sin lactosa, sin aceites, ¿no? Más natural, sin sellos, para que finalmente sea adoptado por las personas que tal vez estaban dejando la categoría. Entonces, un poco la ausencia de estos ingredientes negativos hace que podamos recuperar clientes que se hayan ido de la categoría por alguno de estos motivos, o también obviamente atraer clientes de la competencia que hayan desarrollado este tipo de lanzamientos. Y otro punto muy importante que en verdad está creciendo bastante es el tema de cómo se cultivan los alimentos. Primero, lo que hemos visto desde hace ya algunos años es todo este tema de orgánico, pero cada vez vemos más la importancia del origen, desde cómo se cultiva hasta también ya la gente que se preocupa más por el fair trade, ¿no? Que se esté pagando de una manera justa a los agricultores, ¿no? Entonces, acá les traje algunos ejemplos de alimentos que pueden ser orgánicos, como por ejemplo este cereal para niños, que es un desarrollo peruano, que tiene todo este tema del sello orgánico. Y también tenemos otras categorías como por ejemplo snacks con Inca Crops, que además de irse, también va en la opción anterior que les mostré, de que no tiene negativos, porque es una de las primeras papas que se lanzó sin ningún sello. Además de eso, tiene todo este tema de compra directa a los agricultores peruanos, incluso en los empaques resaltan mucho
el agricultor, la zona de donde viene el producto, ¿no? Entonces es algo súper importante para ellos demostrar que están teniendo un comercio justo con los agricultores. Y también en la categoría de chocolates, este otro chocolate que es Maraná, es un chocolate más premium, con más porcentaje de cacao, y también tiene líneas que destacan la región de donde viene cada uno de los productos, ¿no? Tiene la opción de Cusco, Piura, etcétera. Entonces la idea es que ellos destacan mucho la región y la característica que tienen los productos por venir de esa región. Entonces esta tendencia es algo que está creciendo mucho actualmente. Otro punto súper importante que vimos también con Virginia es el tema de la sostenibilidad, ¿no? Y sobre todo la sostenibilidad para construir lealtad. Vimos que si bien la sostenibilidad no es el principal driver del consumidor al momento de tomar una decisión de compra, es algo que consideran importante y que sabemos que a futuro esta importancia va a ir creciendo porque es una preocupación sobre todo del target más joven. Es importante también tener en cuenta de que no podemos incrementar el precio por dar sostenibilidad, que es uno de los puntos que también estuvimos viendo y que sabemos que es difícil para el consumidor a veces entender soluciones muy complicadas. Tenemos que ver la manera de ser sostenibles, pero con soluciones que no sean complejas y que sean fáciles de entender por el consumidor. Entonces, tengo un ejemplo que me parece clave en el mercado peruano y que es importante entender también cómo ha ido evolucionando, y es San Luis, ¿no? Esa es una apuesta a largo plazo, no es una apuesta de voy a cambiar esto en el empaque y lo comunico una vez y queda ahí, sino que es algo que tenemos que ir construyendo pensando en el futuro, ¿no? Ellos comenzaron con una botella con un porcentaje de botellas recicladas, después migraron a una botella 100% hecha de botellas recicladas, y ahora han expandido, ya no solamente se han quedado en que esto esté en su botella, sino también en otros productos como por ejemplo en las cajas, ¿no? Entonces van construyendo esta marca, en todo ese tema de sostenibilidad en la marca, se comunica en todos los empaques y cada vez es más valorado porque es una solución fácil de entender para el consumidor, no ha impactado en el precio del producto y además está ayudando a construir este valor de la marca a futuro, ¿no? Y cada vez las personas la relacionan más con la sostenibilidad y es algo que ellos se han apropiado en verdad en la categoría. Entonces, también por eso es importante ser los primeros en este tipo de acciones porque nos ayudan a diferenciarnos de la competencia y en ser valorados sobre todo por lo que vimos para construir esta lealtad con nuestros consumidores. Y la tercera tendencia que hemos visto que en verdad ha crecido muchísimo en el último año por el incremento de la penetración tanto de la compra digital como de las personas que se conectan a Internet, y esos son los servicios digitales. Entonces, es importante resaltar que lo clave de esos servicios digitales es que tenemos que enfocarlos en que deben facilitar y mejorar las vidas de nuestros consumidores, no la tecnología simplemente porque ya quiero tener algo de tecnología, quiero tener una solución tecnológica, sino cómo esa solución tecnológica va a mejorar la vida de mis consumidores. Eso es lo que tenemos que tener súper claro al momento de desarrollar cualquier tipo de solución tecnológica. Entonces, muy amarrado a lo que comentábamos al inicio con Rosario de cómo había cambiado la educación, ¿no? Este año de verdad que ha hecho que la educación dé un giro, por un lado negativo, pero por otro lado también positivo, porque ha hecho que muchos niños y también adultos, como habíamos visto, se conecten y vean otro tipo de intereses, ¿no? De hobbies o cursos de idiomas, ¿no? Cosas que tal vez antes no se hubieran animado a aprender de manera online, ahora sí están entrando mucho más a estas plataformas. Y el ejemplo que les quería traer es el de Prendea. Prendea es una plataforma enfocada más que nada en niños y en adolescentes y en clases de cosas que les apasiona. ¿Por qué? Porque en verdad los niños están teniendo esas clases online que sí, o sea, puede ser para algunos ya algo tedioso, aburrido, y esto es algo que les da este adicional de aprender algo que realmente les gusta, ¿no?
son cursos como aprende a cantar, a Photoshop, cómo grabar un TikTok, arte, o sea, cosas que realmente a los chicos los va a animar a sentarse y a tener una clase en vivo con un grupo de niños y obviamente con un profesor. Entonces aquí se está conectando tanto a los profesores que antes realizaban estos cursos de manera extracurricular, que ahora durante todo este año y medio casi no han podido trabajar de manera presencial, con los niños que en verdad están en su casa y que después del horario habitual de colegio no tenían muchas actividades, ¿no? Entonces es algo que ha crecido mucho en este tiempo y puede permanecer obviamente a largo plazo porque ya ha conectado con esto, sobre todo con los padres y con los niños, y han logrado ampliar su base para poder crecer en el futuro. En segundo lugar, les quería traer el ejemplo de Smart Doctor. Como vimos también con Rosario, la salud es algo que se ha visto súper impactado negativamente, sobre todo para todo lo que son consultas de otras especialidades, lo que no tenía nada que ver con el COVID, ¿no? Sino desde consultas de enfermedades crónicas, ¿no? La típica consulta de un dermatólogo. Entonces, esas consultas se dejaron de lado por más de un año y de manera presencial, y comenzó a crecer la telemedicina. Muchas clínicas abrieron su opción de telemedicina, los seguros también, pero la realidad es que había una gran masa, sobre todo de personas que se atiende en el MINSA o en eSalud, que no estaba siendo cubierta porque no se estaban dando estos servicios. Entonces, Smart Doctor es una plataforma que existe desde el 2019, pero inicialmente a una escala de médicos que iban al domicilio, ¿no? Se hacían las citas por acá y los médicos iban directamente a los hogares. Durante el 2020, debido al cambio de la ley de la telemedicina y que se pueden comenzar a hacer estas consultas, es que comienza a tomar fuerza, y tomar fuerza sobre todo en los segmentos más bajos que normalmente se atendían en el MINSA. Entonces comienza a crecer esta plataforma y comenzó a hacerse conocida sobre todo porque comenzaron a atender casos de, seguimiento de COVID, ¿no? Y a partir de eso comenzó a crecer su base. ¿Cómo lo hicieron? Lo hicieron asociándose con el MINSA y con un grupo de doctores tanto en Lima como en provincias. Entonces, esta plataforma lo que hace es conectar a estos doctores con los pacientes y con pacientes que tal vez no podrían acceder a una clínica privada o a otras aplicaciones donde los costos son un poco más altos, ¿no? Entonces, la idea de ellos es masificar, lograr precios económicos y sobre todo alianzas con, el MINSA, con entidades del Estado que les permita crecer su base, y a partir de eso ellos poder después construir, después de que ya se logra una primera cita, poder ellos hacer ese seguimiento y lograr que el paciente se atienda en otras especialidades, ¿no? Entonces, en general, este tipo de servicios ha funcionado muy bien, y la idea es algo que no se quede en la época de la pandemia, sino que crezca a futuro, porque de hecho es una forma de realizar este tipo de consultas de manera más directa y a un menor costo, ¿no? Y para cerrar, les quería traer este último lanzamiento, que es Joker. O sea, hemos visto que en general el retail ha cambiado muchísimo, ¿no? Comenzaron, bueno, las páginas web antes de la pandemia, tanto de supermercados como de retails, comenzaron a crecer, pero de hecho era un crecimiento que no estaba tan acelerado porque había un tema de desconfianza, gente que prefería ir al punto de venta. Entonces, cuando comenzó la pandemia vimos que explotaron todas las webs, ¿no? O sea, en muchas webs de supermercados, sobre todo, te podían demorar 3, 4 semanas en enviarte los productos. Y esto, de hecho, hizo que saliera la oportunidad para que entren nuevas soluciones, ¿no? Primero, Corner Shop, que comenzó con este tema de shoppers en supermercados. Y ahora se acaba de lanzar Joker, que es una plataforma en donde también se hacen las compras, pero a diferencia de un corner shop en donde se hacen en supermercados, ellos tienen sus propios puntos digamos, sus dark stores, en donde almacenan los productos y ellos directamente te entregan los productos. Y la promesa, que es su gran diferencial, es la entrega, ¿no? Que en solo 15 minutos llegan los productos a tu casa. Entonces, ellos han logrado entrar a este mercado con este punto claro de diferenciación,
que los hace separarse de la competencia y lograr entrar en un target que quiere este producto de manera rápida, ¿no? Y con una variedad importante y sobre todo con ofertas que ellos pueden manejar porque no tienen este intermediario que sí tienen los otros aplicaciones de shopper, ¿no? Entonces, eso hace que logren entrar en esta categoría que está en crecimiento, pero con un diferencial súper fuerte. Entonces, teniendo en cuenta estas tendencias que hemos visto, ¿cómo podemos nosotros aprovecharlas y asegurarnos sobre todo que nuestras innovaciones tengan éxito en el mercado? ¿Cómo podemos asegurarnos que lo que estemos desarrollando finalmente logre superar a la competencia? Entonces, quería dejarlos un poco con esta idea que es cómo nosotros abordamos la evaluación de las innovaciones, y es siempre tener en cuenta que cuando estamos lanzando una innovación, el consumidor va a poner en una balanza lo que le estamos ofreciendo, que es todo lo que él siente que va a ganar en los ejemplos que hemos visto, por ejemplo, en el último, este tema de los 15 minutos en tu casa, versus lo que yo siento que voy a perder al dejar de usar mi producto actual, ¿no? Entonces yo tengo esa sensación de pérdida porque tengo cierta inseguridad, porque creo que mi producto, mi servicio actual me ofrece ciertas cosas y no estoy segura si la innovación me los va a dar. Entonces tenemos que tener en cuenta esta balanza en la que el consumidor finalmente pone todas las decisiones y ver cómo podemos comunicar de manera correcta nuestras innovaciones, qué puntos son los que debemos destacar para poder lograr ser superiores a la competencia y que finalmente el consumidor nos escoja sobre nuestros competidores, que son los que tal vez ellos están usando actualmente. El hábito de los consumidores es súper fuerte. Cualquier cambio que nosotros hagamos en el status quo, ellos lo van a considerar como una pérdida, entonces es algo clave saber qué es lo que debemos comunicar, qué puntos son los que debemos resaltar para finalmente lograr hacer este cambio y que elijan nuestra innovación. Muchas gracias. Pasamos ahora a las preguntas. Ahí también invito a Rosario para que se una para poder responder ahí algunas preguntas. Muchas gracias, André. Muy buena tu presentación, excelente. Y los casos de cómo en el Perú estamos también siguiendo estas tendencias y las marcas se han puesto las pilas, ¿no? Para estar ahí leyendo el mercado y seguir las tendencias. Yo tengo una pregunta que me ha llegado aquí y dice, si tengo muchas ideas para un producto nuevo, ¿cómo puedo asegurarme cuál es el que tiene mayor potencial de mercado? Para André. Sí, ahí es clave, en verdad, tener en cuenta 3 puntos para evaluar estas innovaciones y de acuerdo a esto ver cuál es la que tiene mayor potencial, ¿no? Primero, lo que te comentaba de ver cuál de estas es la que logra superar a la competencia. Esto se puede medir tanto a nivel de cómo satisface la necesidad, qué tan diferente pueden ser estas innovaciones versus los productos actuales, y también el tema del precio, ¿no? Entonces, comparar este grupo de innovaciones que tengo con la competencia, con estos 3 puntos para finalmente ver cuál de ellas es la que tiene mayor potencial de trial, ¿no? Sí, lo que dices es interesante porque hay una creencia generalizada de que algo que, porque es muy diferente o muy disruptivo, la va a romper en el mercado, ¿no? Pero tiene que partir realmente de una necesidad real, ¿no? De un insight, cubrir algo que no está solucionado para el consumidor. Entonces, algo, por más que sea muy novedoso, muy disruptivo, inclusive puede ser muy barato, no necesariamente va a durar mucho en el mercado, ¿no? Porque realmente no tiene un espacio legítimo y por lo tanto no va a perdurar. Sí, interesante tu comentario y para tomar en cuenta siempre, ¿no? Otra pregunta que tengo aquí es, ¿en qué medida el consumidor peruano está listo para innovaciones con naturalidad? ¿No? Me refiero, supongo que se refieren al tema de salud. Si el precio puede ser mayor y eso puede ser determinante en la elección de la compra. Un poquito sí, o sea, yo creo que de hecho sí está listo, han habido muchas innovaciones de este tipo, pero justo amarrado con eso el tema es ver si realmente estamos cubriendo una necesidad insatisfecha, ¿no? Simplemente natural por natural no necesariamente va a funcionar, pero si lo amarramos a una necesidad y usamos esa naturalidad como el RTV,
sí nos puede ayudar a lograr un lanzamiento exitoso, ¿no? Y por otro lado, lo del precio, sí en general están dispuestos a pagar un poco más, pero hay que ver ese punto de precio, ¿no? No podemos necesariamente cobrar el doble porque es natural, o sea, sí hay una disposición a pagar más si estamos ofreciendo algo adicional a la competencia y si este adicional es realmente relevante, ¿no? Claro, o sea, tiene la percepción también de que son productos de nicho, ¿no? Pero no necesariamente es así, porque como tú mencionabas, sobre todo en las generaciones más jóvenes, hay un poco más esa tendencia hacia buscar lo natural, lo saludable, lo sostenible, que supongo que será pues un cambio gradual también, ¿no? ¿Cómo lo ves ahí? Sí, sí, sobre todo los jóvenes son los que están buscando más este tipo de productos naturales y sí están dispuestos a pagar un poco más, pero también el tema es ver cuánto es eso más que vamos a cobrar, ¿no? O sea, sobre todo si estamos viendo un target joven, pues no podemos tampoco cobrar muchísimo más, pero sí hemos visto lanzamientos como este que vimos de chocolates, ¿no? Que sí están dispuestos a pagar un poco más por este beneficio que es muy relevante para ellos, ¿no? Sobre todo tener en cuenta ese tema de la relevancia. Ese debe ser el punto de partida siempre, ¿no? Entender bien al consumidor, sus necesidades y de ahí proponer innovaciones. Acá hay otra pregunta, dice, he realizado entrevistas en profundidad y encuestas de un producto nuevo. Supongo que estará evaluando el lanzamiento de un producto nuevo, ¿no? Dice, estoy armando mi prototipo, pero los gastos están elevando. Si subo mi costo, no se ajusta a los resultados del estudio. ¿Qué me recomiendan? O sea, ahí no me queda muy claro como cuáles necesidades, o sea, han subido los costos, pero Lo y que yo por haber entiendo subido es los. como que le está saliendo muy caro su producto, ¿no? Entonces sentirá que tal vez ese precio no va a estar de acuerdo con lo que el consumidor quiere pagar. Un poco ahí, en estudios de precio, qué cosas le podríamos recomendar de pronto, ¿no? Sí, ahí en los estudios de precio lo que nosotros normalmente hacemos es medirnos con la competencia para entender este gap, ¿no? Justo lo que hablábamos también hace un ratito, cuánto más estaría dispuesto a pagar y ver la elasticidad. ¿Qué pasa si yo de repente, no sé, teníamos en esas entrevistas que hicieron, tenían un precio en mente, entonces si veo, le subo 10% más para que mis costos me puedan dar cuánto finalmente podría ser la aceptación del producto, ¿no? Si es que realmente los costos no están dando, se puede ver la opción de subir el precio, pero hay que tener mucho cuidado hasta cuánto para no afectar finalmente esa intención de compra, ¿no? Entonces ahí se pueden hacer algunos estudios de elasticidad para poder entender exactamente cuál sería ese incremento. Claro, es un análisis muy fino, ¿no? Sobre todo para un producto nuevo, ver el precio adecuado a cobrar y que esté la expectativa de acuerdo con lo que estás ofreciendo como valor al consumidor. Y bueno, creo que no hay más preguntas. No sé, no me llegó ninguna más por ahí. Estamos también con el tiempo justo, bien puntuales para terminar. Así es que nada, agradecerles a todos nuevamente por su presencia, por acompañarnos en esta nueva edición de los Ipsos Talks, que es este espacio que tenemos para compartir conocimiento, tendencias, conversar un poco con ustedes. Y cualquier pregunta adicional que tengan nos las pueden hacer llegar por correo y estaremos muy contentos de contestarlas. Nuevamente, muchísimas gracias y buenos días. Muchas gracias.